Bueno, ahora sí, chicos, entonces me presento. Como decía Guillermo, mi compañero, mi nombre es Caterine Salazar, soy enfermera, especialista en heridas y ostomías, y hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy común en nuestros hogares y son las quemaduras. La idea es que hoy tengamos un conocimiento de qué hacer frente a estas cuando estas suceden en nuestros hogares. Los temas a tratar, entonces vamos a hablar un poquito primero de la piel, después vamos a hablar del tema pues que nos trae acá, que son las quemaduras, cómo se clasifican, qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer cuando hay una quemadura en nuestras casas, qué cuidados debemos de tener, y vamos a tener un espacio pequeñito para que resolvamos las dudas si alguno lo tiene. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar un poquito acerca de la piel. La piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano. Tiene 3 capas: epidermis, dermis y una capa subcutánea de tejido celular subcutáneo. Nos sirve de barrera contra el medio, contra todos esos microorganismos, entonces nos ayuda a evitar infecciones. Nos sirve como termorregulación, entonces nos ayuda a controlar la temperatura. Aparte de eso, nos ayuda a tener un nivel de los líquidos, tanto en el proceso de absorción como excreción, y nos ayuda en esa parte de la sensibilidad desde 2 puntos. Uno, desde el punto físico, en saber que esto está caliente, esto está frío cuando yo toco, pero también esa sensibilidad cuando yo toco al otro y ya tengo una relación que me ayuda a la parte ya como más sentimental. Por eso yo he determinado que la piel es un órgano muy especial para el cuerpo humano, porque tiene muchísimas funciones, desde lo físico y desde lo espiritual. Ya entrando un poco más en detalle en qué es una quemadura, entonces definimos que una quemadura es una lesión que pasa como tal en los tejidos del cuerpo, en la piel y en los tejidos que hay por debajo de la piel, y que esto se asocia por una fuente de calor. Puede ser por varias acciones, sea por agente térmico, eléctrico, radiactivo, químicos, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. Estas lesiones dan lugar a reacciones como tal locales, cuya gravedad va a determinarse según la extensión, entonces qué cantidad de piel estuvo involucrada en esa exposición a ese calor, entonces a esa quemadura, cuánto fue lo profundo y cuánto como tal fue la fuente de calor que me lo produjo, o qué agente fue el que me hizo la producción de esa quemadura. De acuerdo a esas 3 cosas, vamos a clasificar las heridas. Entonces, como les decía, según el origen, entonces, ¿qué agente me lo causó? Según la extensión, ¿qué tanto abarcó en cantidad de piel? ¿Qué tan profundo, o sea, hasta qué capa llegó, hasta qué tejido abarcó? ¿Y qué tipo de localización fue la quemadura? Es importante saber que la cara, el cuello, las manos, los pies, la zona genital y las zonas donde hay alguna flexión tienen como tal, como son partes del cuerpo que son sensibles y que hay que tener mucho más cuidado si una quemadura es en esta zona, porque se consideran de gravedad, porque pueden tener secuelas funcionales por la movilidad y también de forma estética. Como les decía, vamos a hablar un poquito de la clasificación. Entonces, se clasifican según el agente, entonces térmicas, por radiación, químicas, eléctricas. Según el grado, entonces tenemos las quemaduras de primer grado, que también en alguna literatura lo van a encontrar como de espesor superficial, quemaduras de segundo grado, que son de espesor parcial, y quemaduras de tercer grado, que son de espesor profundo. Lo podemos llamar o determinar de cualquiera de las 2 formas. Y por último, la extensión, que las encontraríamos en leves, moderadas y severas. Según entonces el agente, tenemos las quemaduras térmicas, que son las que pasan como tal por una fuente de calor. Puede ser porque yo cojo un elemento sólido, estas son mucho más profundas, pero menos extensas, o porque sea como tal un agente que sea como tal de gaseoso. Estas son al revés, entonces son menos profundas, pero abarca más, como un líquido caliente, se me regó el agua, la olla, pues el agua que hay en la olla.
Estas quemaduras son las térmicas, también puede ser por juegos pirotécnicos, por la candela. Y dentro de estas quemaduras térmicas tenemos las que son por inhalación, que son más que todo por esos gases que se inhalan, y hay una quemadura en todas las vías aéreas. Tenemos las quemaduras por radiación, que son las que hablamos del sol, y también las que se pueden dar por lámparas de bronceado, que la mayoría de veces son por quemaduras solares. Las quemaduras químicas son ocasionadas por ácidos que son tan fuertes que hacen una destrucción de los tejidos, de la piel y de los tejidos subyacentes. Las eléctricas, que son el resultado como tal de una fuente de calor que genera una energía, una fuente eléctrica, afecta a la piel y los tejidos subyacentes. De hecho, estas quemaduras son las que más profundidad pueden llegar a abarcar, y cuando las vemos a simple vista, no se determinan qué tan extensas son, no se ven como las anteriores, porque son muy profundas, entonces aparentemente se ven como si no se hubiera quemado, pero tiene en las palmas de las manos y en los de los pies y en la boca empiezan a aparecer algunas lesiones. Tenemos entonces, según la profundidad, como les decía, primer grado, segundo grado y tercer grado, que también lo podemos determinar de espesor parcial, superficial o profundo. Las de primer grado, entonces, son las que dañan solamente esa primera capa de la piel, son las que se generan por lesiones solares, casi siempre, y es una piel que es roja, que es muy seca, está inflamada, tiene descamación, arden demasiado, pero no causan ampollas. Esas son las lesiones de primer grado. Las quemaduras de segundo grado, entonces ya abarca la epidermis, esa primera capa, y la segunda capa de la piel. Son causados casi siempre por agua caliente o contacto directo con el fuego. ¿Cómo vamos a ver estas quemaduras? Ya acá sí van a aparecer ampollas, sí se van a ver rojas, sí se van a ver blanquecinas, son dolorosas, se va a ver como la piel moteadita, como si fuera blanquita, no sé si la alcanzan a ver en esta fotico, así como blanca, como si fueran unos motecitos de algodón. Son muy sensibles, duelen mucho, son muy dolorosas. En el segundo grado se dividen en superficiales y profundas. Más que todo esto es como para lo clínico, pero sí las superficiales se ven un poco más rosaditas y las profundas ya se ven, como les decía, con ese moteadito blanco. Eso me quiere decir que ya comprometió mucho más piel en la dermis, o sea, en esa segunda capa de la piel. En el tercer grado tenemos entonces que ya abarca todas las capas de la piel, entonces tanto la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo, inclusive en algunos casos puede como tal implicar algunos órganos después de la piel y después del músculo. No producen ampollas, en estas no se ven ampollas, se ve la superficie como blanca, negra, brillante, como ustedes ven en esta foto, y el dolor es controversial, porque encontramos en la literatura que este tipo de quemaduras no duelen, y de hecho no duelen es porque en la capa de dermis es donde están todos los nervios y esta capa ya estaría destruida. Entonces, como no hay nervios, no duele. Sin embargo, la mayoría de las quemaduras tienen varias partes, en que tenemos una parte que es quemadura grado 3, otros que es 2, otros que es 1, porque no es toda la superficie categoría 3. Entonces, por eso hay unas partes que sí son sensibles, entonces el dolor se vuelve muy controversial, porque podemos encontrar pacientes, personas que se han quemado y tienen una herida profunda de tercer grado, y que sí les puede doler, porque alrededor puede que esa categoría no sea 3, sino que sea categoría pues tercer grado. Entonces acá, como les decía, hablando desde la piel, cómo afecta las quemaduras. Entonces el primer grado afecta esa primera capa de la piel, las de segundo grado ya esa primera parte, y ya va tocando la segunda y la de tercera, todas las capas de la piel, y por eso es que en estas no hay tanta sensibilidad, no se genera ese dolor intenso como en las de segundo grado, porque ya hay afectación de los nervios. Según la extensión, entonces es cuánta piel cogió de mi cuerpo esa quemadura. Tenemos entonces que hay leves,
cuando abarca solo el 10% del cuerpo, de 10 a 20 moderada y mayor del 20% de la cantidad total de mi piel se clasificaría severa. Se hacen muchas tablas como las que hay acá para yo poder determinar esa cantidad de piel que fue afectada por la quemadura. Esto es más como para conocimiento y para que sepan que cuando es una quemadura que tiene una extensión muy grande, es una quemadura que sí requiere una atención hospitalaria. Pues más que se aprendan pues como el porcentaje o como cada clasificación, que ustedes sepan que si hay una cantidad importante de extensión, que ustedes se dirijan a un centro hospitalario. En casa, ¿qué puede pasar? Pueden pasar muchos accidentes, pueden que se me volquen, como les decía ahorita, una taza de agua hirviendo, el chocolate, el café, que yo esté cocinando y me salpico algo, que yo salga al sol sin protección solar y me queme o se me queme el niño, o por juegos pirotécnicos, pues que esta no debería pasar tanto, pero que también pasa. De hecho, en la literatura encontramos que en un 65% la mayoría de la población que se quema en casa son los niños, porque pues son como los más curiosos como tal en la casa. ¿Qué hacer entonces ante una quemadura? Estoy en mi casa, me quemé, como les decía, con alguno de estos eventos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar la escena y activar el sistema médico de emergencias. Entonces, según la gravedad, vamos entonces a activar. Vamos a saber si vamos a llamar a emergencias, si vamos a llevar a esta persona como tal al hospital o si podemos manejarlo en casa. Después vamos a retirar a la víctima de la gente que le está causando la quemadura. Entonces vamos a retirarlo del fuego o vamos a retirarle ese agente químico que le está causando la herida. Vamos a retirar la ropa si es posible, si no está adherida a la piel. Si está adherida no la vamos a retirar porque podemos causar mucho más daño. Vamos a colocar la persona en una posición cómoda, evitando que esa zona que se quemó pues quede en contacto con el suelo o con otro objeto, porque ya esa piel perdió la primera capa de la piel, entonces puede estar ante riesgo de una infección. Además va a sentir dolor. Lo que nos dicen las guías es que ante una quemadura, después de retirar esa ropa o esos elementos, vamos a poner la zona durante 10 minutos en agua potable, al chorro. No vamos a utilizar ni agua helada ni hielo porque eso me puede ayudar a profundizar la herida. Así digamos, no es que esto me refresca un poquito más, es que como es helado yo siento como que no me duele tanto, no, tiene que ser a temperatura ambiente por 10 a 15 minutos. Y después de esto lo vamos a cubrir con una gasa que sea de tela, que no sea de esas que sueltan como lanitas. Podemos envolverlo también con un vendaje, pero siempre que quede muy suelto, porque las zonas que tienen quemaduras tienden a edematizarse, a hincharse. Entonces debemos de evitar de que quede haciendo un efecto torniquete, porque al inflamarse puede que nos genere presión. Vamos a retirar los anillos, los relojes, los cinturones, todas las prendas ajustadas, porque como les decía, la zona cuando se inflama empieza a generar ese edema y ya después no vamos a poder sacar ni el anillo, ni vamos a poder retirar ese cinturón ni ese reloj, entonces inmediatamente retirarlo. Y la zona que esté afectada, si es en las manos o en los pies, preferiblemente que siempre esté elevada para evitar que se hinche más o se edematice más. En las lesiones químicas, entonces ya hablando propio, si es un agente químico, un corrosivo, yo debo de retirar totalmente la ropa en este caso irrigo igual con agua, pero yo sí debo de hacer un arrastre de ese químico que está en contacto con la piel. En el caso solo de una lesión térmica, que es como les decía, con el agua caliente, con la olla, en este caso vamos a enfriar con el chorro de agua 10 a 15 minutos esa zona que se quemó. Y en las quemaduras eléctricas lo más importante es separarlo inmediatamente de esa zona donde hay contacto eléctrico, y en este tipo de quemaduras inmediatamente hay que ir al servicio de urgencias porque estas quemaduras pueden tener alteraciones cardíacas, renales, pueden generar arritmias y estas pueden ser de por vida.
¿Qué no debemos hacer ante una quemadura? Y esto es muy importante porque pasa mucho en el día a día que nos quemamos. Entonces pasa que apliques de tomate, límpido, colgate, mantequilla, café, aceite. Todas estas cosas no se pueden aplicar porque aunque algunas pueden producir una sensación de alivio, estas pueden profundizar más las heridas y pueden generar infección porque recordemos que ya esa capa, esa piel no tiene integridad, entonces ya no nos protege contra el medio. No podemos aplicar agua fría, como les decía, ni hielo directo porque va a profundizar más la lesión. No administrar ungüentos, cremas, pomadas, que es muy buena, que la aloe vera, no se puede. Aplicar medicamentos sin una valoración por especialista, entonces tampoco, que yo voy a aplicar la sulfadiazina de plata, que yo voy a aplicar la betametasona, no se puede hasta que no haya una valoración y que ya el médico o el especialista en heridas le haya dado unas indicaciones. No te debes acercar a fuentes de calor y es muy importante. Si yo tuve una quemadura, preferiblemente yo esos días no debo acercarme al fogón, no debo acercarme a una chimenea, porque todo lo que sea fuego va a hacer que esa quemadura se profundice más. Entonces, si es una quemadura de primer grado, puede terminar en segundo, o si es de segundo, en segundo más profundo, como lo vimos que se dividían en dos. Las ampollas no se deben de romper, a menos de que sea por un especialista y se vayan a colocar unos insumos especiales, pero en casa se deben de dejar íntegras porque estas me generan como una cobertura y hacen que esa piel esté todavía como con esa manta que me previene. Entonces, preferiblemente no romperlas. Retirar cualquier cosa que queda adherida a la quemadura si es posible. Si ustedes ven que está muy adherido, es mejor recurrir al servicio de urgencias para no hacer un daño más grande. Aplicar agua con sal o con otras sustancias tampoco se puede hacer, que entonces que el agua con sal de Inglaterra, que pañitos de agua tibia, nada de eso se puede hacer porque puede profundizar muchísimo más. Las quemaduras, como les decía, más del 20%, o sea que tienen una extensión muy grande en el cuerpo y que están en el cuello, en la cara, en las manos y en los genitales, son muy graves y deben de ir al servicio de urgencias si esto sucede, y mucho más si es en los niños. Entonces, un resumen, si hay una quemadura en mi casa, inmediatamente yo qué debo hacer. Primero, calmar y evitar el pánico ante la situación para tener como tal los conocimientos y darlos de la mejor manera a esa persona que se quemó, sea mi hijo, sea mi tío, mi papá, mi mamá. Primero vamos entonces a retirar la fuente de calor, retirar lo que lo ocasionó. Retiramos joyas, ropa, si no están adheridos, como les decía, antes de que aparezca el edema, antes de que se me hinche esa extremidad y después no podamos retirarlo. Después vamos a enfriar la zona con agua a temperatura ambiente de la canilla entre 10 a 20 minutos. Nunca aplicamos agua fría, nunca aplicamos hielo. Y después vamos a cubrir un paño con un paño limpio, no adherente, que puede ser una gasa o un vendaje, pero que no sea de tela, que me deje a mí esas tiritas, sino que sea una gasa o un vendaje que sea liso. Preferiblemente, mientras se hace una valoración por un especialista, mi consejo es que lo impregnen de agua para que no se les vaya a adherir tampoco a esa quemadura. Y muy importante, elevar la extremidad, como les decía, para evitar que se hinche mucho más esa extremidad donde está la quemadura. ¿Cuándo debo ir al hospital? Cuando es una quemadura muy profunda, porque ya afecta capas e inclusive tejidos y órganos. Cuando son muy grandes, entonces cuando abarca más del 20%, que es todos los dos brazos, las piernas, que se extiende en mucha parte de la piel. Cuando están en áreas críticas, como ya les decía, en la cara, en las manos, en los pies, en los genitales y en zonas articulares, porque acuérdense que puede perder la persona la movilidad. Cuando son eléctricas, también inmediatamente deben de ir al servicio de urgencia. Cuando vemos que esa extremidad, sea el dedo, sea la mano, empieza a hincharse de una manera muy rápida y exagerada, también.
Cuando vemos que esa herida le sale pus, que huele mal, que está roja, porque ya esa quemadura se infectó, también debemos de ir al servicio de urgencias. Y cuando ya el paciente tiene o esa persona tiene como tal unos síntomas que ya son generalizados. Entonces, que está respirando mal o cuando se quemó vías aéreas que también pudo haber inhalado. Todas las que acabo de mencionar son síntomas y son quemaduras que debemos de ir inmediatamente a un servicio de urgencias. Entonces acá les traje unas imágenes que son como dos casos, que uno es muy evidente, entonces uno dice, el lado derecho de la pantalla, uno dice inmediatamente yo me voy para urgencias, porque vemos ya los flictenas, o sea, las ampollas muy grandes, porque vemos que está en mucha parte del cuerpo, tiene una extensión, y tiene zonas que son de quemadura, como les decía. Estas zonas blancas son de tercer grado, estas zonas más rosadas son de segundo, entonces uno ve esto y dice inmediatamente me voy para urgencias, aparte de eso me cogió la mano, pero si vemos este lado de acá, también es una quemadura que requiere ir al servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque está en una zona especial que es la mano y porque aparte de eso, aunque acá no sé si lo alcanzan a ver bien, ya todas estas ampollitas quiere decir que ya es una quemadura de segundo grado. Entonces, por esas dos también debe consultar, porque a veces nos pasa que este tipo de quemaduras es más fácil decir, no, en la casa lo organizamos, no pasa nada, mire que la piel se me ve íntegra, pero si uno lo ve en detalle, esa piel no está íntegra, esa piel, ya todas estas zonitas blancas que no sé, como les decía, si lo alcanzan a ver, ya se va a perder. De hecho, en estos casos, cuando ya llegan al hospital a un servicio de clínica de heridas, sí se debe retirar toda esta piel, porque eso ya no son ampollas, sino que son flictenas, que son mucho más grandes, y si se dejan, va a hacer o va a evitar que la piel se cicatrice y que se cierren las heridas que quedan después de. En casa, entonces, los cuidados que debemos de tener como medidas preventivas es que más que todo para los niños es mantener los fósforos, los encendedores, las velas fuera del alcance como tal de ellos, hacer que las mangas de las ollas no queden como en la parte delantera, sino en la parte de atrás para que no se quemen, bloquear para ellos preferiblemente la entrada a la cocina, mantener las bebidas y todos los elementos calientes lejos de ellos y nunca tener al niño cargado cuando estoy cocinando. Y para los adultos, pues en la casa tratar, yo sé que es muy difícil, pero tratar como de cuando estamos en esas funciones de la cocina, cuando estamos en esas funciones que vamos a manipular objetos calientes, como estar solo en eso, ¿cierto? Entonces no estar en el celular, no estar como en otras funciones, porque a veces por un simplemente descuido de mirar algo, podemos terminar nosotros también quemándonos. Entonces no solo los niños, sino que también nosotros. Les quise traer la sulfadiazina de plata, porque cuando nosotros nos quemamos, yo creo que a todos nos han dicho que nos apliquemos sulfadiazina de plata. Entonces, si nos quemamos sulfadiazina de plata, eso es súper bueno. Pues yo quiero decirles que sí es muy bueno. De hecho, es una crema que nos sirve para tratar las infecciones porque tienen un amplio espectro para muchísimas bacterias. Sin embargo, en los últimos estudios nos dicen que estas quemaduras, esta crema en las quemaduras que son de primer grado y segundo grado, no sirven y no se recomiendan porque puede profundizar más la quemadura y nos ayuda a que no haya cicatrización y a que haya una resistencia bacteriana, o sea, que ya no me proteja de esas bacterias. Entonces, la sulfadiazina de plata está indicada en esas quemaduras que son de tercer grado, las que son muy profundas. Entonces, en casa, que manejamos esas de primer grado y de segundo grado superficial, la recomendación no sulfadiazina de plata, porque como ya vimos, puede profundizarme más la herida y hacer que la cicatrización no se haga de forma correcta. Los cuidados, entonces, cuando tenemos una quemadura de primer grado, lo primero que debemos de tener cuidado es no volvernos a acercar a fuente de calor, en este caso al sol. Entonces no deberíamos de salir al sol o salir con cubiertos en esa zona donde ya nos quemamos. Porque recordemos que si no lo hacemos, esa quemadura se puede profundizar más. Aplicar crema humectante, pero no sulfadiazina de plata, porque podemos profundizar mucho más la quemadura. Utilizar bloqueador solar,
para evitar de que esos rayos ultravioleta vayan a generar una profundización de la quemadura que ya tengo. Si tengo una quemadura de segundo grado, entonces yo qué voy a hacer? No acercarme a fuentes de calor. Igual no debo acercarme, entonces si es la mano no debería cocinar en esos días. No aplicar sulfadiazina de plata porque ya vimos que lo puede profundizar. Y en este caso sí se requiere que la persona tenga unas curaciones con apósitos especiales. Cuando hablamos ya de tercer grado, igual no nos acercamos a fuentes de calor. En este caso sí sirve la sulfadiazina de plata, pero este tipo de quemaduras requiere curaciones con apósitos especiales, pero no solo eso, sino que requiere hospitalización y en muchos casos manejo quirúrgico para poder quitar toda esa piel que ya está muerta y en muchos casos poner piel de otro lado del cuerpo para cubrir esa herida que queda. Hay algunos mitos, como se los mencionaba ahorita, y es que apliquemos Colgate, que apliques de límpido, que apliques de café, que póngase hielo, y todas estas cosas que nos dicen son mitos y no nos ayudan y de hecho pueden complicar muchísimo más la herida. La realidad es que nosotros debemos de retirar los elementos no adheridos, poner esa área donde se quemó en agua por 15 minutos y hacer una valoración por un especialista en heridas o acudir al servicio de urgencias y hacer un tratamiento especializado en el manejo de la lesión o de la herida que quedó tras esa quemadura. Bueno, por ahora no sé si tienen alguna duda.